pregunta simplemente voy a ejemplificar con lo que sucede con influenza estacional. Cada año tienes que ponerte una vacuna porque cada año hay una variación antigénica de este microorganismo y entonces puedes volver a contagiarte y puedes volver a desarrollar la enfermedad. Claro que como la influenza pues, es mucho menor la tasa de ataque y mucho más baja la mortalidad, pues nadie se había enterado de esto o no le interesaba. Sin embargo, como estamos hablando ahora del SARS-CoV-2, que en este contexto es un virus que se ha vuelto más contagioso y más agresivo, aunque la tasa de mortalidad sigue siendo afortunadamente baja, aún así esto es mucho más alto en cuanto a la probabilidad de tener complicaciones. Recordemos que también existe el post-COVID, así que sí te puede volver a dar SARS-CoV-2, o bueno, la enfermedad que es COVID-19 si ya la tuviste previamente y no desarrollaste anticuerpos eficientes. Seguramente has escuchado sobre los casos de miocarditis en pacientes jóvenes que han recibido especialmente vacunas con tecnología de ARN recombinante. Pues bien, en efecto esto sucede. Sin embargo, la tasa de complicaciones es bajísima y más del 90% se recuperan sin absolutamente ningún problema. Además, hay que comparar otra cosa. En Estados Unidos, donde el 53% de las personas ya se han vacunado, es decir, más de 300 millones de habitantes, podemos ver que en diciembre de 2020, más o menos 250,000 personas al día se contagiaban, 3,000 muertos diarios. Hoy en día solo se están contagiando 13,000 personas, recordando que todavía hay susceptibles, y las muertes se han reducido a 300 al día. Entonces, definitivamente es la mejor evidencia y contundente de la eficacia de la vacunación. Y claro, los efectos adversos nadie los niega, están ahí bien registrados. En efecto, las vacunas con ARN recombinante son mucho más costo efectivas en las mujeres, donde se presentan entre 3 y 4 casos por cada 13,000 infecciones que se evitan. Es decir, hay 3 a 4 casos de miocarditis con la vacuna, de las cuales todas se recuperan, contra 13,000 casos que no suceden del SARS-CoV-2 y más de 1,000 hospitalizaciones, así como más de 90 ingresos a terapia intensiva y más de 15 muertes prevenibles por esta vacunación. En el caso de los hombres, se previenen aproximadamente 13,000 nuevos casos de COVID y menos de 150 casos de ingresos a terapia intensiva contra 40, más o menos 35 a 40 casos de miocarditis. O sea, sí es muy rentable ponerse la vacuna y evita muchas más complicaciones. Bueno, esto es evidencia de cuando uno se queda nada más con una pequeña cosita y pues ya decide no actualizarse. Desgraciadamente es muy frecuente que siga esta desinformación. Pues he de decirte, compañero, que incluso el mismísimo pionero de la ivermectina ha dicho que no sirve. O sea, el que al principio dijo que podía funcionar y sí, tenía algunos fundamentos, ya dijo que no sirve. Los metaanálisis han demostrado que no funciona. Lo de la hidroxicloroquina y cloroquina fue descartado hace muchísimo tiempo. Ningún antiviral realmente es útil en SARS-CoV-2, salvo el Remdesivir, que pues, es extremadamente caro y francamente no vale la pena. Entonces no es verdad lo que dices, lo lamento. Y lo cierto es que el 50 al 80% de los pacientes les va a ir especialmente bien sin que hagan absolutamente nada, simplemente seguir su alimentación, sus cuidados y eso, que tengan una situación buena de. Voy a responderte esto porque vi que uno de los eruditos de YouTube, de esos que haciendo popó creen que se documentan y tienen toda la facultad para poder opinar respecto a un tema que evidentemente ignoran profundamente. Y vaya, en conclusión, también los que ya les dio COVID es importante que se vacunen, porque los únicos que en verdad desarrollan anticuerpos neutralizantes en una cantidad suficientemente eficiente para combatir una infección son los que tuvieron de hecho las formas graves. Y pues lo único que quedaría hacer en alguien que no tuvo una forma grave es hacerse un análisis inmunológico para evaluar si tiene suficiente cantidad de IgG y pues que no solamente eso, sino que sea neutralizante. Entonces, vacúnate. Sí, si tienes acceso a la vacuna, no lo pienses, hazlo. Aunque claro, toma en cuenta las consideraciones de los efectos adversos potenciales que ya he descrito mucho en mis otros videos. Gracias.
Aprovechando este erudito de YouTube y de los blogs y grupos de WhatsApp y bueno, los chismes de la vecina, es importante comentarles que esto definitivamente se basa en chismes como siempre y pues no tiene realmente el fundamento y vaya, si quieres presentarnos algo, adelante, todo es bienvenido. Pero no, las personas que se vacunaron no tienen más riesgo que los que no se vacunaron. Eso te aseguro que es o una mala traducción o alguien que te medio dijo algo pero pues no alcanzaste a carburar o simplemente pues no tienes idea de nada. Muy importante, el que te vacunes, y lo repito por milésima vez, el que te vacunes no te exime de volver a infectarte. Esa no es la razón de ser de las vacunas. Si tú crees eso, entonces no sabes nada sobre vacunas y te has informado muy mal. Las vacunas son para preparar tu cuerpo ante el ataque, pero depende de tus condiciones personales, genéticas y tu estado de salud general, el cómo vayas a responder a las vacunas. En 2020, la CDC ya había hecho suficientes cultivos para poder dispersar en todo el mundo. De hecho, puedes ver muchos artículos donde puedes incluso tener evidencia gráfica de cómo crecen en las células Vero, cajas de Petri, hasta la evidencia bioquímica de sus distintos componentes moleculares. Es más, hasta las curvas de crecimiento. Por si no fuera suficiente, en este recurso puedes encontrar todas las cepas aisladas hasta el momento, sus características, dónde fueron aisladas por primera vez, los cultivos, cómo se puede conseguir, cómo puedes conseguirlos, a quién se los puedes pedir. De hecho, puedes experimentar con ellos e inclusive te dan todas las características que deben de requerir para que los conserves correctamente. Puedes ver, nuevamente, que hay una amplia gama de literatura donde puedes encontrar cultivos y aislamiento de distintas características. Este está genial porque además tenemos fotomicrografía por microscopio electrónico. Y el que demostró incluso que la ivermectina es inútil y también hizo cultivos.